Recurso de la revisión en materia penal. La revisión establecida en el Código Orgánico Procesal Penal solo permite atacar la sentencia firme condenatoria y nunca las absolutorias. Así como que tampoco se admite la revisión que pretenda modificar una sentencia condenatoria para agravar la situación del condenado. Tales conclusiones emanan del encabezamiento del artículo 462, el cual textualmente expresa: la revisión procederá contra la sentencia firme en todo tiempo únicamente a favor del imputado. La revisión. ¿Cuándo procede el recurso de revisión en materia penal? El artículo 462. La revisión procederá contra la sentencia firme en todo tiempo y únicamente a favor del imputado en los casos siguientes: cuando en virtud de la sentencia contradictoria esté sufriendo una condena de dos o más personas por un mismo delito que no pudo ser cometido más que por una sola persona; cuando la sentencia dio probada el homicidio de una persona cuya existencia posterior a la época de su presunta muerte resulte demostrada plenamente; cuando la prueba en que se basó la condena resulte falsa; cuando posteriormente a la sentencia condenatoria ocurra o se descubra algún hecho que aparezca en algún documento desconocido durante el proceso, que sean de tal naturaleza y que hagan evidente que el hecho no existió y que el imputado y la imputada no lo cometió; cuando la sentencia condenatoria fue pronunciada y consecuencia previamente o corrupción uno de más los jueces o jueces que le hayan dictado, cuya existencia sea declarada por sentencia firme; cuando se promulgue una ley penal que quite el hecho de carácter de punible y disminuya la pena establecida. Las primeras 5 causales de revisión establecidas en el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal son clasificadas, pero es importante destacar que el numeral 1 concluye en el caso de la exclusión convergente, es decir, cuando la contradicción excluyente se encuentra en la misma sentencia, así como la que en el caso del numeral 14 de dicho artículo se refiere solo a los hechos y documentos y no a la posibilidad de un testigo clave no conocido antes, lo cual debe ser subsanado por la jurisprudencia bajo el sencillo expediente de considerar como un hecho o el de una persona que pueda poseer un conocimiento clave para el destino de un proceso, pues si bien el testigo en sí no es ni un hecho ni un documento, la participación que haya tenido el testigo en el asunto juzgado y el cual deriva de su conocimiento y de su razón de ciencia, si es indiscutiblemente un hecho, la causal sexta, en cambio, no puede considerarse como una verdadera causal de revisión. En el sentido técnico es una institución, pues se refiere a la aplicación retroactiva de una nueva ley penal, más favorable a los casos ya juzgados y definitivamente firmes, ya que en caso de se trate simplemente de un ajuste general de sentencia, realiza directamente por el tribunal de la causa, sin necesidad de una reexamen de los hechos juzgados y por ende sin que se haya realizado un nuevo juicio. ¿Quiénes pueden interponer el recurso de revisión y material penal? El artículo 463 podrá interponer el recurso el penado o penada, el cónyuge o persona con quien mantenga relación estable de hecho, los herederos y herederas si el penado o penada haya fallecido, el Ministerio Público en favor de la pena o penada, el Ministerio con competencia en materia de penitenciaría, las asociaciones de defensa de derechos humanos o los dedicados que ayudan a la penitenciaria, el postpenitenciario, el juez o jueza de ejecución cuando se dicte la ley que extingue o reduzca la pena.
Por otra parte, la legislación del Ministerio Público y las organizaciones de derechos humanos en favor del reo la evidencia por una de las intenciones del legislador, que procura siempre la búsqueda de la verdad material, y por otra parte, dotar al reo en casos de recurso de una posibilidad de defensa adicional. ¿Cómo se interpone el recurso de revisión? La interposición. El 464, recurso de revisión, se interpondrá por escrito, que contenga una defensa concreta de los motivos en que se funda la disposición legales y aplicables. Junto con el escrito se promoverá la prueba y se acompañará los documentos. ¿Quién corresponde a conocer los recursos de revisión? La competencia. La revisión en el caso del numeral 1 y el artículo 462 de este código corresponde declararla al Tribunal Supremo de Justicia y la Sala de Casación Penal. En los casos del numeral 2 y 3 y 6, la revisión corresponderá a la Corte de Apelación, cuya jurisprudencia es sometida al hecho punible, y en los numerales 4 y 5, que corresponde al juez o jueza del lugar donde se perpetró el hecho. ¿Cuáles procedimientos establecidos para la interposición del recurso de revisión? Procedimiento. El artículo 466. El procedimiento de los recursos de revisión regirá por las reglas establecidas para la apelación de la casación, según el caso. Si la causal alega que fuera el numeral 2 y el artículo 462 de este código, el recurso deberá indicar los medios en que se pretende probar que la persona víctima del presunto homicidio ha vivido después de la fecha de la sentencia. Supone fallecida si el numeral 4 mismo articula, se indicará el hecho o el documento desconocido durante el proceso. Se expresarán los medios en que se pretende acreditar el hecho y se acompañará en su caso el documento, o si no fuera posible, se manifiesta al menos su naturaleza y el lugar y el archivo donde se encuentra. El recurso no cumpla con los requisitos anteriores, rechazará sin trámite alguno. Anulación y sentencia de reemplazo. El artículo 467, el tribunal anulará la sentencia y dictará una decisión propia cuando resulte la absolución de la extinción de la pena. Si una de la ley penal ha disminuido y la pena establecida, el tribunal hará rebaja que proceda. ¿Cuáles son los efectos del recurso de revisión? Efecto 468. Cuando la sentencia sea absolutoria, en la causa podrá exigir que publique en la Gaceta Oficial la República Bolivariana de Venezuela y que se vuelvan por quien las ha perecido las sumas pagadas por concepto de multa y las cosas de indemnización de perjuicio, si fuera el caso de incumplimiento de la sentencia anulada, además de la sentencia ordenada según el caso de su libertad. ¿Qué puede ocurrir si produce la negativa del recurso de revisión? Recurso 469. Si la negativa de la revisión y la sentencia de confirmación de la anterior impedirán la interposición de un recurso fundado en motivos distintos por las cosas de la revisión rechazada, están a cargo a quien interponga si fuera el caso. Algunos extractos y sentencias que tienen que ver con el recurso de revisión. Improcedencia del recurso de casación contra sentencias dictadas por la Corte de Apelación que niegan la extraordinaria del recurso de la revisión. Contra las sentencias dictadas por las Cortes de Apelación que nieguen el extraordinario en recursos de revisión y tales como se plantea en el presente caso, la luz de lo dispuesto del Código Orgánico Procesal Penal, si existiera un recurso de casación ya que no se esté resolviendo un recurso de apelación, este está poniendo fin al juicio y se impide su continuación. Toda vez señala el artículo 470 del Código Orgánico Procesal Penal, la revisión procederá contra la sentencia firme en todo tiempo y únicamente a favor del imputado, es decir, que la aplicación proceda ex proceso. El expediente 070369
número de sentencia 681, tema de recurso de revisión, materia de derecho procesal penal, asunto de admisibilidad de recursos. Para la admisibilidad del recurso de revisión de sentencia y litigante, debo acreditar las pruebas pertinentes de las causales denunciadas del numeral 1 y el numeral 3. El 470 del Código Adjetivo Penal, a la carencia de pruebas y la incoherencia en la fundamentación del trámite que se hace por la sala que declare inadmisible.